que pasen acá adelante que hay lugar. Y vamos a comenzar a alabar a nuestro Dios. Y antes de comenzar con nuestra alabanza, quería compartir un Salmos, el Salmos 46, versículo 10 y el primer versículo del Salmo 47. Dice así: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Aplaudan, pueblos todos, aclamen a Dios con gritos de alegría. Cuán imponente es el Señor Altísimo, el gran Rey de toda la tierra. Vamos a comenzar a alabar a nuestro Creador, a este gran Rey de toda la tierra. Les voy a pedir que se pongan de pie. El Dios que hizo los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo nombre, sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Poder
teniendo mi devocional, encontré una lectura que la verdad que en realidad ya viene dando vueltas y uno sabe que el poder que tienen nuestras palabras muchas veces, o sea, bueno, en realidad siempre. Y esta lectura está basada en el libro de Proverbios, capítulo 6. Después, cuando tengan un tiempito en la semana, lo pueden leer. Y dice así: ¿se ha fijado cuántas veces la Biblia usa las palabras boca, labios, decir y lenguaje? Y lengua, no lenguaje, lengua. Por muchos años pasé por alto que mis palabras forjaban mi futuro. Si conforme a Proverbios, capítulo 18, versículo 21, que dice: en la lengua hay poder de vida y de muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Demasiadas veces salieron de mi boca palabras negativas, de fracaso, de temor y de duda, las cuales estaban produciendo muerte. Sin embargo, dichoso el día cuando aprendí que no tenía que seguir viviendo en derrota, porque en mi boca tenía el poder de hablar vida a mí misma. Ahora, en vez de decir que soy víctima de mis circunstancias o que no puedo, declaro la palabra de Dios sobre mi vida. Confieso que soy una mujer fuerte en el Señor y en el poder de sus fuerzas, según Efesios capítulo 6, versículo 10. Jamás digo que soy incapaz o inútil, porque tengo la mente de Cristo. No espero tragedia ni malas noticias, sino que declaro que el Señor es mi pastor. Con Él a mi lado no temeré mal alguno, y ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Salmo 23. También confieso que Él siempre me lleva en triunfo en Cristo Jesús. Al levantarme en la mañana, en vez de esperar algo deprimente, digo: este es el día que hizo el Señor. Me gozaré y me alegraré en Él. Si usted no está acostumbrada a declarar las promesas bíblicas sobre su vida cada día, pruébelo. Verá milagros en su vida, como los he visto en la mía. Cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. Proverbios 18:20. Y en Santiago capítulo 3, del versículo 8 al 10, nos dice lo siguiente. Capítulo 3, del versículo 8 al 10. Dice así: pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen y semejanza de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Tenemos que tener en cuenta lo que hablamos y decimos, ya que todo lo que hablamos, sea bueno o malo, se cumplirá en nuestras vidas. Las palabras que pueden destruirnos son las mentiras, porque en ellas se esconden el miedo, las rencillas, ya que éstas tienen que ver en la forma en que respondemos o las palabras que usamos para pleitos, para armar pleitos. El chisme, el problema con el chisme es que no es una mentira, sino que es una verdad adulterada, deliciosa al oído y a la lengua. Proverbios 6, capítulo 6, del versículo 16 al 19 dice: hay 6 cosas que el Señor aborrece:
y 7 que le son detestables. Los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. De ahora en adelante, comencemos a declarar cosas buenas en nuestras vidas, ya que Jesús nos dio la autoridad para atar y desatar en la tierra. Ese versículo se encuentra en Mateo 18:18 y dice así: les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en los cielos. Vamos, les voy a pedir que se pongan de pie y que oremos. Yo, cuando leí, dije: Señor, cuántas cosas tengo que cambiar, cuánto cuidado tenemos que tener en las cosas que decimos, que hacemos, o a veces enojados, largamos y no nos damos cuenta que lo que largamos puede ser repetición. Así que tratemos de medir. En primer lugar, me lo digo para mí, porque esta lectura fue de mucha bendición para mi vida y quiero ponerla en práctica. Y por eso la quise compartir con ustedes, para que de ahora en adelante fijémonos en las cosas que decimos, en las cosas que hablamos, porque es verdad que el tema del chisme me parece que, no sé, es hermoso escucharlo y hablar. Ay, a ver, contame, no. Oremos por esa persona que está necesitando ayuda. Papá querido, te quiero dar muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, papá, porque podemos aprender a través de ella. Señor, vos nos la dejaste a través de tus discípulos, Señor, llenos de tu Espíritu Santo, para que la escriban hoy para nosotros, Señor, para que seamos hacedores, Señor, de ella. Señor, ayúdanos a refrenar esta lengua, papá, a bendecir y a no maldecir. Señor, te amamos, hoy estamos acá glorificando tu nombre, como dice tu palabra muchas veces. Con esta misma lengua maldecimos, perdón. Señor, te rogamos que nos llenes de tu Santo Espíritu, que limpie, Señor, nuestros corazones, nuestras vidas, y que recibas toda la gloria y toda la honra, Señor. Alabado y glorificado seas. Amén. Y vamos a seguir alabando al Señor ahora a través de la ofrenda, así que le voy a pedir a los chicos que van a dar la ofrenda. Gracias, Señor Jesús, por bendecirnos en esta mañana. Gracias, Señor Jesús, por tu muerte en la cruz. Gracias, Señor Jesús, porque podemos tener vida, Señor Jesús, en ti. Gracias, Señor, por esta mañana, porque podemos darnos de vuelta con mis hermanos. Señor, bendice sus vidas, Señor, dice sus trabajos, que si están pasando por una necesidad, Señor, que tú les estés supliendo, Señor, que tú les estés fortaleciendo, Señor. Que esta ofrenda que vamos a adelantar esta mañana sea para bendecir, Señor, tu reino aquí en la tierra. Gracias, Señor Jesús, por el amor que tú tienes a cada uno de nosotros. Te lo pedimos y agradecemos en tu nombre. Amén.
oídos espirituales, Señor, nuestros corazones, para que podamos escuchar, Señor, y ponerla en práctica. Gracias, papá, por tu presencia. Gracias porque estás aquí. Gracias porque tu palabra dice que en donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy. Gracias, Señor. Alabado y glorificado seas. Amén. Método tradicional. Muy buenos días. Los saludo con la paz de nuestro amado Señor Jesucristo. Yo quería tener las manos libres. Iba a estar haciendo ademanes, iba a estar actuando acá. Pero se ve que no quiere. Bueno, Isabel, casi me haces cambiar el mensaje. Estuve tentado. Suena mal esa palabra, tentado decirla de acá, pero tentado a cambiar de mensaje, porque las promesas de Dios. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito en el mensaje, seguramente algo vamos a hablar de esto. Pero ustedes conocen seguramente un himno que solemos cantar, un himno viejo, iba a decir como nosotros, como yo, más viejo que yo, todas las promesas del Señor. Lo conocen ese himno, ¿no? Que dice, son apoyo poderoso de mi fe. Brevemente, el autor, el escritor de este himno se llama Russell Carter y él, esto fue en los años 1800 y pico, él era un atleta militar, competía, una persona con un cuerpo privilegiado, con un organismo privilegiado, pero a eso de los 30 años le detectan una malformación cardíaca y él tiene que interrumpir todo tipo de actividad física. A ver, el corazón agrandado tenía. Conocen ese tema. Pero ¿qué pasa? En el año 1800 y pico eso no tenía ningún tipo de solución. A él lo mandan, vieron como que le dicen acá a las personas que estaban con problemas en los pulmones, que se vaya a Córdoba, que era otro área. Bueno, lo mandan por distintas ciudades diciendo ahí te vas a sentir mejor, ahí va a estar mejor. Bueno, la cuestión que no tenía ningún tipo de avance. Y él era creyente y le dice al Señor, Señor, sea lo que sea de mi vida, no importa lo que pase, yo te voy a servir a vos. Se arrodilla, ora de esa manera, me sanes o no me sanes, yo te voy a servir hasta lo último de mis días. Y empieza a orar tomando las promesas del Señor. Con cada promesa bíblica, él empieza a orar basado en las promesas de Dios. Y es así, que no fue instantáneo, pero 3 meses, 4 meses, 6 meses, la mejoría fue notable. Tanto es así, que se mejoró. Yo le dije, esto fue a los 30 y pico de años, vivió hasta los 80 y pico de años, estudió medicina para servir, para ayudar a las personas, fue pastor metodista, Russell Carter el nombre, y escribió este himno, o ese himno que nosotros cantamos. Todas las promesas del Señor son apoyo fieles de mi fe. Cuando confiando, no sé, yo no me acuerdo bien el himno, confiando en tus promesas, dice, yo estaré. El idioma original es standing on the promises, significa parados en las promesas de Dios. Y realmente cuando escuches ese himno, y para tu vida, como decía Isabel, las promesas del Señor son fieles. Las promesas del Señor se cumplen. Si Él te lo prometió, Él te lo va a dar. Y nosotros, como hijos de Dios, en estos tiempos tan difíciles, a ver, estamos preocupados por nuestro país. ¿Cómo no estarlo si vivimos aquí? Y bueno,
Quizás los jóvenes tienen otro tipo de preocupación, pero los que somos mayores nos preocupamos por nosotros y nos preocupamos por nuestros hijos, por el futuro de ellos. ¿Me entienden? O sea, siempre estamos... y hay algo que es increíble, la ansiedad. La ansiedad es como los remedios de los viejos, cada vez se suma más. ¿Vieron? Cada vez que nos venimos más viejos nos van agregando una pastillita. La ansiedad es algo que se acumula, yo no sé por qué, pero si la dejamos, empieza a acumularse, empieza a sumarse. Entonces uno dice, uno puede decir, tengo un poquito de ansiedad, un poquito, es increíble. Y hoy día, lamentablemente, bueno, muchos no ven televisión, pero están siempre con el celular, con sus redes. Y en sus redes, malas noticias por todos lados aparecen. Y el que antes escuchaba, la gente que trabajaba, escuchaba la radio, ¿no? Los noticieros, radio AM, FM. Ahora ya no se escucha tanto la radio, ven la televisión, y la televisión están en un programa placa roja, urgente. Y ya se copiaron todos, vieron la placa famosa de Crónica, aparecen en todos lados. No dice lo mismo, pero ese último momento, y se la ponen ahí en color rojo, y todas son malas noticias. Todas son malas noticias. Entonces vos estás ahí y de repente vos decís, bueno, no, esto no me afecta, y te afecta. Aunque no quieras, te va afectando. Pero los hijos y las hijas de Dios, ¿no? Dice la palabra de Dios que no tenemos que tener temor. No tenemos que tener temor. Ahora, ¿cómo hacemos? Y la palabra de Dios lo dice. La palabra de Dios dice todo, absolutamente todo. Y una de las cosas que dice es, ¿qué tenemos que hacer para no tener temor? Y hay una cosa que compartimos el jueves pasado. Hay un salmo, el 112, ¿no? Que este salmo es, la verdad, hay muchos salmos en la Biblia y uno a veces se queda con algunos pocos. Pero el salmo 112, no voy a compartir, no lo busques. Pero el versículo 7, dice, no tendrá temor de nadie. El 7 y la primera parte del 8. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá. Mirá, qué increíble. La palabra de Dios, no sé, por ahí David, veía Crónica, no sé. Y escribió esto, no dice la Biblia que sea el salmo de David, pero posiblemente sea de él. Y dice que no tendrá temor de malas noticias. Pero para no tener temor, ¿qué dice la palabra? Su corazón tiene que estar firme, confiado en quién, en Dios, y asegurado en Él. Entonces, si nuestro corazón está confiado en Dios, firme y asegurado en Dios, no tenemos por qué tener temor. Y lamentablemente vos y yo vamos a seguir escuchando malas noticias, no lo podemos evitar. No podemos evitarlo, pero como hijos e hijas de Dios sí podemos evitar no tener temor, ¿no? Si nuestro corazón está firme, confiado y asegurado en Dios. ¿Saben? La expresión no temas. Otra cosita. Paréntesis, consejo. Hace unos días estaba circulando por ahí, vieron que se hace viral y esto aparece, que la palabra de Dios dice 365 veces no temas. Bien. Una vez, y el comentario era, bueno, cada día del año, y yo pregunto, y este año es bisiesto, entonces el 29 de febrero, ¿qué hacemos? Miren, consejo sano. Cuando ustedes vean algo que dice de la Biblia, de la palabra de Dios, y no está el versículo de referencia, o en este caso son muchos versículos de referencia, no voy a entrar a juzgar la buena intención de la persona que lo puso, pero investiguenlo ustedes. Tienen todos los medios para hacerlo. Miren, la Reina Valera, la 1960, la que usamos nosotros, en toda, la frase no temas, no temerás,
así en sus formas combinadas, 136 veces lo dice. Es un montón. Pero yo lo que quiero decirles a ustedes, que no tomen la palabra de Dios como un horóscopo. ¿Entienden? El horóscopo me dice, te va a ir todo bien. Paréntesis. No leas el horóscopo. No busques nada de eso. Ustedes me dicen, pero hijo, muchos hijos e hijas de Dios ven el horóscopo a la mañana, a ver qué me dice. Entonces te dice, hoy todos te van a decir que estás linda, elegante, y salís bárbara. Hoy todos te van a decir que estás fea. No debemos poner, no sé si me entienden, nuestra confianza en eso. Y tampoco la palabra de Dios es como un horóscopo. Hay la certeza en toda la palabra de Dios. Muchas veces dice la palabra de Dios que no temas, pero esto es para aquellos que tenemos esa fe puesta en ¿quién? En Jesucristo, en aquel que realmente nos ha dado el triunfo, la victoria. Entonces, hoy vamos a hablar un poquitito esto de no temer, de no tener temor. Pero el principio bíblico, si vos y yo no queremos tener temor, es afirmar cada día nuestra confianza en ¿quién? En el Señor. Entonces, si vos cada día tu confianza tiene que estar en el Señor. Yo sé que a veces, y estas son frases de algunos, ¿no? Mi confianza está acá, dice. ¿Vieron? Yo vengo de familia italiana. Los italianos tenemos algunas cositas de generaciones atrás, ¿no? Y era de el bolsillo, ¿no? El bolsillo. El hijo y la hija de Dios, tu confianza, nuestra confianza, no tiene que estar en lo que tenés o no tenés, en lo poco o en lo mucho, tiene que estar en el Señor. Es afirmar cada día en el Señor, confiar en que en las promesas del Señor. Si Él te lo prometió, Él te lo va a dar. Ahora, claro, muchas de las promesas del Señor son condicionales. ¿Qué quiere decir condicional? Que hay una condición. Si haces esto, yo te doy esto. Muchas de las promesas de Dios no son condicionales. El sol sale para justos e injustos. Sale todos los días. Pero muchas de las promesas de Dios dicen, si haces esto, te va a ir bien. Si haces esto, te va a ir bien. Entonces, confiar en esas promesas, recordar la bondad de Dios. Recordar la bondad de Dios y recordar su fidelidad. Y entonces, en tiempos difíciles como estos, es necesario que confiemos en qué, en su palabra, en la palabra de Dios. Entonces, para confiar en la palabra de Dios la tenés que conocer. Tenés que conocer la palabra de Dios. Si no viene cualquiera y te dice algo, y mira lo que dijo aquel. No. La palabra de Dios es única. Y como dice la palabra de Dios, es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Y después añade que es más cortante que ¿qué? Que espada de doble filo. ¿Por qué? Porque penetra y te hace discernir. Entonces la palabra de Dios te confronta. Si vos y yo escuchamos la palabra de Dios, tenemos que tener una actitud. La actitud que tenemos que tener es la de decir, Señor, ¿qué me querés decir? Porque la palabra de Dios nos confronta. La palabra de Dios no puede pasar. ¿Sabés qué pasa? Muchas veces nosotros decimos, mirá cómo le está dando aquel codito al otro. No, esto no es para mí. Esta palabra no es para mí. Es para el otro. La palabra de Dios nos confronta. No hay nada en la palabra
no sea para mí. Toda la palabra, como dice, es útil. Toda la palabra de Dios es para enseñarnos, para redarguirnos. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Toda la palabra de Dios, no una parte. Entonces, tenemos que tener esa actitud correcta de decir, de ponernos y procurar entender lo que Dios nos quiere decir. Porque Dios es el que está hablando en su palabra. Dios es el que habla en su palabra. Entonces, yo tengo que tener esa actitud de decir, Señor, a ver, ¿qué me estás tratando de decir? Y yo te invito que hoy prestes atención a esta palabra, al relato del Evangelio, que prestes atención. Mirá, esta palabra le cambió la vida a una persona. La palabra que vamos a compartir hoy le cambió la vida a una persona. Y nos la puede cambiar a todos los que estamos aquí. A cada uno de nosotros. Bueno, ahora no nos están escuchando, nos disculpamos, tenemos problemas de velocidad de la red, de transmisión de internet, entonces no podemos salir en directo, pero está siendo grabado y va a ser después puesto por la tarde en el canal de YouTube y se va a poder ver esta reunión. Pero le cambió la vida a una persona y nos puede cambiar la vida a todos nosotros y a los que estén escuchando después este mensaje. Pero antes de empezar con la lectura del Evangelio, yo te voy a hacer, o déjame preguntarte algo, y yo quiero que seas honesto, con vos mismo, pero con el Señor. O sea, a mí no me tenés que responder, pero respondele al Señor. ¿Estás realmente conforme con tu vida? ¿De verdad? ¿Estás conforme con la vida que llevas? ¿Estás conforme con lo que haces? ¿Te gustaría experimentar un cambio en tu vida? Un cambio en tu vida. ¿Te gustaría profundizar más o desarrollar nuevas habilidades, profundizar las habilidades que tenés o incorporar, adquirir nuevas habilidades en tu diario vivir? Bueno, si la respuesta a alguna de estas preguntas es sí, yo te pido entonces que prestes mucha atención al mensaje de hoy, porque esta historia puede ser también tu historia. Me preguntó Ari cómo se llamaba el mensaje de hoy. Y entonces yo le dije que tenía 2 títulos. Le di uno solo. Pero ahora te voy a mencionar el segundo que tenía pensado para este mensaje. Yo le dije, confiando en tu palabra. Confiando en tu palabra. Pero mi primer título a este mensaje fue Tu milagro está cerca. Lo di vuelta varias veces el mensaje y después dije, sí, mi milagro está cerca si confío en tu palabra. Entonces por eso te pido que prestes mucha atención. Pero antes de ir a leer el Evangelio, vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu cuidado. Gracias por permitirnos estar ahora en tu casa. Te pedimos, Señor, que tú quites todo aquello que realmente impide que podamos entender el mensaje que tú tienes para nosotros. Limpia nuestra mente y
corazón para poder recibir lo que tú nos quieres decir. En el nombre de Jesús oramos y todos decimos amén. Bueno, dije que íbamos a leer el Evangelio. ¿Cuántos evangelios tenemos? 4. ¿En cuál te gustaría que lea? Bueno, vamos a hacer entonces un pequeñito que vos pienses, a ver si coincidimos. Elegí un evangelio en el cual haya un milagro y tengas que confiar o hayas tenido que confiar en la palabra de Dios. Para que se produzca ese milagro, haya tenido que confiar en la palabra de Dios. 4 evangelios, un milagro y confianza en el Señor. Bueno, si lo tenés, espero que sea el mismo, si Dios lo puso en tu corazón. Ahora entonces vamos al Evangelio de Lucas. Levante la mano todos los que pensaron en Lucas. Bueno, ¿cuántos pensando en Lucas? Bien. Lucas capítulo 5. Levante la mano quien pensó en Lucas capítulo 5. Voy ya, los de Lucas capítulo 5, raspen y participen de nuevo. Bueno, aquí vemos a Jesús. ¿Cómo está Jesús? Jesús estaba predicando, lo vemos ahí predicando, y lo vemos que está y va a la orilla del lago, ahí dice Genesaret. Para aquellos que no lo saben, es el famoso y bien conocido mar de Galilea, ¿de acuerdo? En otra versión, en otra parte aparece también Tiberiades, el mar de Tiberias, dependen distintos nombres, pero es el conocido mar de Galilea, ¿de acuerdo? El único que tienen ahí. Bueno, está el mar Muerto muy cerca, pero no se trata de eso. Bien. Y hay muchas personas que empiezan a seguir a Jesús. A Jesús. Hay muchas personas que empiezan a seguir a Jesús. Yo voy a leer Reina Valera 1960, por si está ahí la vi con el monitor. Y entonces, capítulo 5, y esta gente que comienza a seguir a Jesús, no lo sigue en ese momento por los milagros. Es el comienzo, según Lucas es el comienzo. Capítulo 4 es el comienzo del ministerio ahí de Jesús, y hizo algunos milagros, pero la gente que está ahí lo sigue a Jesús porque viene a escuchar lo que Jesús tiene que decir, viene a escuchar porque Él les habla de Dios, porque Jesús les atraía a las personas. Evidentemente había algo de Jesús que atraía a las personas. Entonces, versículo 1, empezamos a leer. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Versículo 2, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Bien, ¿qué vemos aquí? Vemos que Jesús se acerca al lago y que había un montón de gente que estaba ahí en el lago. Entonces él ve 2 barcas y se sube a una de ellas, que era la barca de ¿quién? De Simón. ¿Quién era Simón? Pedro. Entonces le pidió que se aleje ¿qué? Un poco de la tierra. Entonces Jesús, sentado en la barca, puede enseñar desde ahí, puede predicar la palabra para que todos los escuchen. ¿Me seguís?
Dos barcas, se sube a una y la barca se separa un poquitito ¿de dónde? De la tierra. Pero ahora, antes de seguir con el relato, yo quiero que empecemos a tener algunas cositas en mente y algunos elementos que son importantes, que nosotros podamos reflexionar sobre lo que representa. El primero de ellos es la barca. La barca representa o significa tu propia vida. Ten esto en mente. El segundo de ellos, aquí es un poco más extraño, seguramente te va a sonar a vos, pero después créeme que lo vamos a ir viendo. El agua o el mar. Y el agua o el mar representa la maldad. Y lo tercero, quizás te va a sonar un poco ya más razonable, es la costa, la tierra, que representa la seguridad. La seguridad. Entonces, no te impacientes, lo vamos viviendo y vamos a ir entendiendo estas cosas. Ahora, habiendo allí tanta gente, en el que seguramente era un lugar de punto de reunión, de partida, de llegada, de gente que pescaba, quizás en el mismo lago como no sé si había un atracadero, algún tipo de muelle, algo que la gente ponía sus barcas. O sea, había muchas otras barcas, ya por lo menos la palabra de Dios nos dice que había dos, pero seguramente había muchas otras más barcas. Ahora Jesús se sube a una sola barca, como también es a una persona que le cambia completamente la vida. Ahora, pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la multitud y Pedro? ¿Cuál es la diferencia entre la multitud y Pedro? La diferencia es que Jesús se subió a su barca, a la barca de Pedro. Pedro estaba ahí, pero Pedro dejó a Jesús entrar a su barca. Imagínate cuando Jesús dice la palabra de Dios que Jesús se subió y Pedro le dice, no, ¿qué haces acá? Andate de acá. ¿Qué te metes en mi barco? Pero Pedro dejó entrar a Jesús en su barca. Dejó entrar a Jesús a su vida. Dejó entrar a Jesús a su vida. Y hay algo que es muy significativo. ¿Qué es lo primero que le pide Jesús a Pedro? Que se aleje un poco ¿de dónde? De la costa. Lo primero que le dice Jesús a Pedro es, Pedro, sacala un poquitito de la barca, alejate de ahí. Y bueno, esto a nuestros ojos, con el relato, nos puede parecer algo normal, algo lógico, ¿no? Algo práctico, que la gente, en primer lugar, si no se le hubiera acercado, la hubiera retirado, la gente se le subía toda la barca de Pedro y la hundía. No sé si me entiende. Mucha gente, entonces era quizás algo normal que fuese y que haga ¿qué cosa? Sacarla un poquito para atrás para que él pudiera hablar y toda la gente ahí en la costa, pero también significa, por esto los detalles a veces que hay que tratar de ver en la palabra de Dios, también significa un tipo de apertura. Un tipo de apertura. Que te alejes un poco de tus seguridades. La costa es lo seguro. La tierra es lo seguro. Un poco. Pedro, vamos para atrás. Y ahí, Pedro, mira, alejate un poco de tus seguridades
Y ahora vi en tus oídos, porque la palabra que voy a dar no es para ellos, es para vos. Pedro estaba en la barca. Pedro estaba escuchando a Jesús hablar. Esta palabra no es para los demás, es para vos. ¿Me seguís? Pedro, lo que ahora voy a hablar no es para ellos que están allá. Sí, también es para ellos, pero es para vos. Abrí bien los oídos. Y desde la vida de Pedro, desde la barca de Pedro, Jesús empieza a hablar. Mirá si Jesús comienza a hablar desde tu vida. ¿Nunca lo pensaste? ¿Nunca pensaste que Jesús habla desde tu vida? Desde la barca de Pedro, desde tu barca, desde tu vida. Dios no nos habla nunca desde un lugar lejano. Jamás Él te va a hablar desde un lugar lejano, desde un lugar extraño. Él nos habla desde nuestra realidad, desde nuestro diario vivir. Y es ahí donde nosotros tenemos el encuentro, el primer encuentro con el Señor. En nuestro diario vivir es donde surge el cambio de vida. En lo que haces, en lo que sos, en lo que hacemos, en lo que somos, me incluyo. Entonces, pensá en esto. Solo vimos 3 versículos. Versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Jesús termina de hablar, ¿qué cosa? Lo que estaba hablando con la gente, lo que Pedro estaba escuchando. Y entonces le hace una pregunta decisiva a Pedro. Boga mar adentro. En otra versión dice rema mar adentro. Rema mar adentro. Vamos, ahora alejate completamente de la tierra, de la costa. En otras palabras, le está diciendo: Pedro, ahora alejate completamente de tus seguridades. Este es el momento donde tú tienes que confrontarte contigo mismo. Así que deja todas tus seguridades y da un paso de fe. Remá para adentro. Dejar todas tus seguridades, que vamos a ir directo a tu corazón. Porque ahí en el centro de tu corazón, yo te voy a pedir algo. Algo que va a cambiar la forma como tú miras la realidad. Y versículo 5, respondiendo, Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Pedro le obedece, quizás emocionado por la palabra que Jesús había dado, quizás emocionado por el mensaje que estuvo dando, quizás emocionado porque tenía una personalidad, tenía a alguien importante ahí en su barca, no lo sabemos. Pero fuera lo que fuera, Pedro obedece. Y ahora, lo que Pedro seguramente no esperaba es que Jesús le pidiera algo que iba, ¿cómo? En contra de su propia experiencia como pescador. Ahí ya era mediodía, seguramente,
pleno mediodía, que el sol estaba en lo alto, en su esplendor, Jesús le dice a Pedro que arroje sus redes al mar. Y Pedro quizás pudo pensar, tal vez lo hizo, no lo sé, pero este es el hijo del carpintero, este es maestro de la ley, no es un pecador. ¿Pudo pensar eso? Sí. Yo nací, crecí a orillas de este lago, lo conozco muy bien y sé que no se puede pescar nada hoy. ¿Pudo pensarlo? Sí. Si no pescamos nada en toda la noche, que es cuando salen los peces, mucho menos ahora durante el día. Pedro sabía muy bien que no era la mejor hora para. Eso lo sabía muy bien. Ya estaban cansados, pero le dice esta frase o esta palabra que vos y yo tendríamos que memorizar y repetir o decirla cada vez que Jesús nos pide algo. Lo he intentado, pero en tu palabra lo intentaré de nuevo. Lo he intentado, toda la noche estuvimos trabajando, estuvimos pescando, pero en tu palabra lo voy a intentar de nuevo. Confiando en tu palabra, confiando en lo que tú me dices, voy a echar las redes. Jesús no le prometió a Pedro que iba a sacar un montón de peces. No lo dice la palabra de Dios. Si bien podemos intuir que le dijo echar las redes para pescar, pero no sabemos. Dice echar las redes. Pedro, como vos, yo pensaba, bueno, vamos a echar las redes para pescar, pero en ningún momento le dijo que iba a sacar tantos peces como vamos a leer adelante. Y desde el momento en que ya no están tus seguridades, mis seguridades, desde el momento en que se abandona lo que es seguro, lo que confiamos, lo que se tiene que hacer es dar un paso de fe, es dar un paso de fe y obedecer a Jesús. Pero claro, eso es a veces lo que más nos cuesta. ¿Sabes lo que más nos cuesta? Obedecer. Mirá, podemos dejar parte de nuestros apegos y muchos lo hemos hecho. Podemos dejar en parte nuestra seguridad y muchos lo hemos hecho. Pero obedecer a Jesús es otra cosa, es otra historia. Porque a veces decimos que confiamos en Dios. Claro, un poco confiamos. Pero cuando nos pide hacer algo que va directamente en contra de lo que normalmente estamos habituados a hacer, de lo que nos da seguridad, es difícil obedecer. Pensalo. Y Jesús le pidió a Pedro algo que va en contra de lo que él siempre hacía. En contra de lo que él estaba habituado a hacer. Versículos 6 y 7. Y habiéndolo hecho, dice, encerraron gran cantidad de peces. Y su red dice que se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron. Y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Vos te imaginás lo que era eso? Peces por todos lados.
Pedro decidió confiar en la palabra del Señor. Y obedeció ¿cómo? Yéndose adentro y lanzando la red. Como resultado, nos dicen las Escrituras que encerraron gran cantidad de peces. Eran tantos que parecía que la red se rompía. Ahora, es interesante ver que no solo pescaron, sino que pescaron de una forma brutal, abundante, más de lo que podían haber imaginado. Más de lo que podían haber imaginado. La red, ¿qué era? Su herramienta de trabajo. Sin red no se puede pescar. Y pescar era el oficio que Dios les había permitido que aprendieran. Eran pescadores. De eso vivían, de eso trabajaban. Pero Pedro ahora usó la red en la dirección de Dios. Y los resultados fueron sorprendentes, fueron maravillosos. Entonces, querido, querida, mira, no basta con tener una buena red. No basta con tener mucho conocimiento, mucha experiencia. Es necesario poner la red en las manos de Dios. Es decir, los dones y las capacidades que hoy tenemos representan esa red. Nuestras capacidades, nuestros dones representan esa red. Pero debemos ponerlo en las manos de Dios y hacer según su voluntad, no la nuestra. Entonces veremos resultados sorprendentes y abundantes. Ahora, cuando esto no se hace, aparece el desgaste, el agotamiento, la frustración. La misma red, a la noche tirada por Pedro. La misma red, al mediodía, tirada bajo la dirección de Dios. Desde el punto de vista natural, era imposible pescar algo en aquel momento. En el mediodía, en el calor, porque los peces se escondían durante el día, por eso pescaban de noche, porque de día se iban abajo y pescaban de noche porque salían a la superficie, porque estaba más fresco para alimentarse, para comer. Y es como si Dios, abajo del lago, vamos muchachitos, vamos para arriba, y lo sacó todo para arriba. Debemos confiar en Dios y en su palabra. Debemos confiar en Dios y en su palabra. Debemos darle al consejo del Señor, porque el consejo de su palabra, lo que Dios nos dice, debemos darle el primer lugar y hacer lo que Él nos dice. Hacer lo que Él nos dice. Y entonces seremos bendecidos. Pero yo quiero ser bendecido sin obedecer a Dios. Claro que quiero las bendiciones, pero no me gusta obedecer. No quiero obedecer. Entonces, si seguimos el consejo de Dios, si obedecemos, entonces no solo seremos bendecidos. En este tiempo de tanta malaria, como diríamos en criollo, también seremos bendecidos. Y también serán tiempos de abundancia. Créelo, porque Dios no te va a desamparar. Pero tenemos que obedecer. Tenemos que ser obedientes. Y si lo vimos en el caso de Simón, en el caso de Pedro, Dios dice en su palabra que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Siempre. Y si lo hizo con Pedro, lo va a hacer con nosotros, lo va a hacer con vos, conmigo. Ahora, vayamos por pasos. Cuando
dejamos que Jesús entre en nuestra vida. Jesús tiene que entrar en nuestra barca. Cuando lo escuchamos, cuando nos alejamos de nuestras propias seguridades, de esas cosas que están acá en nuestra cabeza y de nuestras propias seguridades, cuando le obedecemos en nuestro corazón, la bendición es tan abundante, pero tan abundante, que no la podemos contener. Y entonces tenemos que anunciarle a los demás, tenemos que llamar a las de la otra barca. ¿Y quién lo llamó? Jesús. Jesús le dijo, le chifló, venga muchachos. No, ellos llamaron a las de la otra barca. Y mientras la cantidad de peces, mientras venía la barca que venía a buscarlos, a ayudarles, la bendición fue para los dos. Las dos barcas estaban llenas de peces. Entonces, ¿me seguís? ¿Vas entendiendo? ¿Vas entendiendo? Vamos entendiendo, porque esta palabra en primer lugar fue para mí. Entonces ahí el momento en que Pedro reconoce ante quién está. Se da cuenta ante quién está. Y cae como rendido de rodillas a los pies de Jesús. Y le dice, Señor, ¿soy qué? Un pecador. Vos y yo somos pecadores. Ahora, versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Mira, Pedro cae de rodillas y hace esta declaración. Y esta declaración tiene implícitas dos confesiones. La primera es que Pedro confiesa que Jesús es el Señor. ¿Cómo lo había llamado antes? Versículo 5. ¿Cómo lo llamó antes? Maestro. Maestro es una palabra en el idioma griego original que se llama, si mal no, epistates, que significa como supervisor, jefe. Traducida maestro. Pero esta vez lo llama Señor, la palabra se llama kurios en el idioma original griego. Y ahí estaba frente a él el Dios encarnado. Estaba frente a Pedro, estaba frente a la multitud. Pero siempre estuvo ahí. Estuvo presente en medio del aparente fracaso de los pescadores, estuvo presente en medio de la frustración y el dolor, en medio de las adversidades. El Señor está presente aunque el hombre no lo reconozca. Y el Señor está presente en tu vida aunque nosotros no nos demos cuenta. Siempre está presente. Ahora, sucede muchas veces que el pecado nos ciega. El pecado no nos deja reconocer su presencia. No nos deja reconocer que estamos delante de Dios. Ni nos deja reconocer nuestra condición. Hasta que la luz de Cristo alumbra nuestras vidas. Entonces podemos reconocer tal como es y podemos darnos cuenta de lo que nosotros somos. Pedro lo reconoce también como el Mesías y eso lo podemos inferir por su confesión. Apártate de mí porque soy un pecador. Soy un hombre pecador. Apártate de mí. Pero Jesús le dijo algo a Pedro. No temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Versículo 11. Cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, lo siguieron. Jesús no negó las confesiones de Pedro.
Jesús aceptó el título de Señor. Jesús aceptó que Pedro se arrodillara. Y aceptó que Pedro dijera que es, ¿qué cosa? Un pecador. Bueno, Jesús lo sabía, como cada uno de nosotros. Pero no lo condenó. Sus palabras le trajeron paz. No temas. Una de las tantas 136 veces que aparece en la Reina Valera. No temas. Hermosas palabras de consuelo que son también para vos y para mí. No temas. Ahora, el Señor no vino a nuestra vida para condenarnos. El Señor vino para perdonarnos. Vino para ofrecernos la vida eterna. ¿Por medio de qué? De la fe en su nombre. Por medio de su muerte, por medio de su resurrección, nos liberó de la condenación eterna. Y esa es la esencia del Evangelio. Que Cristo dejó todo para venir a nuestro encuentro. Todo lo dejó. Buscarnos en cualquiera que sea el lugar donde estábamos. Y la condición que tenía. Porque cada uno de nosotros nos encontró en un lugar distinto y en una condición distinta. Para llamarnos a que ser parte de qué? De su reino. Pero mira qué importante. Jesús no lo condenó. Pedro le dijo, apártete de mí porque soy un pecador. Y vos y yo, querido, querida, no tenemos que condenar a nadie. Porque vos y yo somos tan pecadores como lo fue Pedro, a quienes Jesús no condenó. Y aquí hay que entender que a partir de ahí la vida de Pedro cambia completamente. Cambia completamente. Ahora, él le dice, vas a dejar de ser un pescador común, un pescador de peces, para ser, ¿qué cosa? Un pescador de hombres. Y este eslogan tenemos que entenderlo vos y yo. Porque lo que le está diciendo, o lo que está diciendo Jesús a Pedro, Pedro, ahora vos vas a salvar a los hombres, vas a ser instrumento de salvación, los vas a liberar, los vas a restaurar y los vas a sanar. Nosotros tenemos que entender que cuando Jesús hablaba, estaba hablando a un grupo de judíos. En la cultura judía de aquella época. Y en la cultura judía de aquella época, el mal significaba el caos, significaba la maldad. Te invito a que leas Apocalipsis, capítulo 13, y veas de dónde vienen las bestias. Léelo en tu casa tranquilo. Entonces, sacar a un hombre de la maldad, sacar a un hombre del mal, era salvarlo, era amarlo, era sanarlo, liberarlo. Por eso Jesús le dice, ahora tu misión va a ser mucho más que la de pescar peces. Vas a sacar almas de la maldad. Los vas a salvar. Querido, querida, lo que tú hagas, lo que yo haga, lo que hacemos o lo que estamos haciendo en Dios cobra otra dimensión totalmente diferente y profunda si lo hacemos en Dios. Entonces, nuevamente, ¿querés cambiar de vida?
¿Querés cambiar de vida? Entonces empezá a hacer esto. Invita a Jesús que se suba a tu barca, a tu corazón. Escuchalo cuando Él habla, cuando Él enseña, cuando Él predica. ¿Quién? Jesús, no yo. A Él escucha. Tenés esa apertura de mente, alejándote un poco de la tierra, de tus seguridades. Y entonces, cuando Él haya terminado de hablar, remámala adentro. ¿Sabes qué significa eso? Lleva su mensaje y mételo en tu corazón, en las profundidades de tu corazón, en las profundidades de tu vida. Porque ahí es donde Él seguramente te va a pedir que hagas un acto de voluntad, de tu voluntad. ¿Me seguís? ¿Entendés? Ahora, todo llamado implica una respuesta. Dice el pasaje en el versículo 11 que llevaron entonces las barcas a tierra y lo dejaron todo para seguir a Jesús. Y lo dejaron todo. Atrás quedó su barca, su negocio de pesca, su éxito, poco, mucho que habían logrado, sus amigos, su hogar, dejaron todo. Algo había sucedido en la vida de Pedro. Un cambio radical en la vida de Pedro. ¿Qué pasó? Él creyó en Jesús y fue transformado. Y es que cuando el Espíritu Santo llega a nosotros por medio de la palabra de Dios, nuestras vidas son transformadas. Y el llamado de Pedro y de sus discípulos nos recuerda que Dios viene a nuestro encuentro. ¿Sabes cuándo? En nuestras actividades normales, diarias. Los discípulos estaban, ¿qué? Pescando. Estaban pescando. Estaban en su trabajo, limpiando sus redes. Moisés, ¿cuándo se encontró con Dios? Cuando estaba con las ovejas de su suegro ahí en la zarza que ardía. Cuidando ovejas estaba. Pablo, ¿cuándo lo encuentra Jesús? ¿Cuándo Jesús lo encuentra a Pablo? ¿Yendo a dónde? A Damasco, persiguiendo cristianos. Era su trabajo. Dicen que Lutero se encontró con Dios en una noche lluviosa y de tormenta. Y que el Señor vino a ellos en el lugar donde ellos estaban, en el lugar donde ellos estaban, los llamó, los salvó y los hizo parte de su reino. Y hoy tú estás aquí. Vos y yo estamos aquí hoy. Y algunos nos estarán escuchando después desde sus casas. Y en el lugar que estamos, el Señor nos dice, no temas, seguime. Señor, ya lo perdoné a este hermano, pero en tu palabra lo voy a volver a perdonar. Señor, me cuesta amar a esta persona, pero en tu palabra lo voy a amar. Señor, me cuesta dejar este hábito, esta adicción. Lo intenté muchas veces, pero en tu palabra lo voy a intentar. En tu palabra. En la palabra de Él. En la palabra de Él. Ahora, no podemos obedecer, no podemos hacer un acto de fe,
de esta magnitud si primero no llevamos a nuestro corazón lo que Él nos ha dicho? Y para llevarlo a nuestro interior, primero tenemos que escucharlo, lo que Él nos está diciendo. ¿Fue claro? Emociones no. Emociones no. Así que si estás sentado aquí en un banco o estás en tu casa escuchándonos más adelante, tenemos que confrontar nuestra vida. Y tenemos que hacer un acto de voluntad. Y entonces veremos que todo comienza a cambiar para bien. Jesús está al alcance de nuestras manos. Jesús está aquí. Vuelvo a preguntar, ¿quieres cambiar de vida? ¿Estás contento con la vida que tenés? ¿O quieres mejorar tu vida? ¿Quieres esas habilidades, esas cosas que ya tenés, las querés mejorar, profundizar? Entonces olvídate de quién sos. Olvídate si es la primera vez que estás acá o ya viniste 1000 veces. Invita a Jesús a que se suba a tu barca, a tu vida. Escuchalo con apertura. Abrí tu mente para escucharlo. Remámara adentro, metés su mensaje en tu corazón. Y ahí confrontate con eso que el Señor te está pidiendo que hagas. Tal vez tengas que hacer algo. Pedro tuvo que echar las redes. Y tal vez el Señor te está pidiendo algo hoy. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Así que lleva este mensaje a tu oración. Ahí donde estás, llévalo a lo profundo de tu corazón y descubrí lo que el Señor te pide que hagas. Quizás a alguien le está pidiendo que confiese su pecado. Quizás a alguien le está pidiendo que se arrepienta. Quizás a alguien le está pidiendo que no descuide su familia, que no descuide su hogar. Quizás a alguien le está pidiendo que no descuide su matrimonio. Quizás a alguien le está pidiendo que no descuide a sus padres. Quizás a alguien le está pidiendo que quites ese hábito que tienes. No sé. Pero lo que te esté pidiendo el Señor es su palabra, Señor. Porque cuando lo haces, es donde tu vida comienza a cambiar. Y ese milagro que esperas comienza a ser realidad. Pero es un acto de tu voluntad, no de tu emoción. Jesús en el corazón, hablándote, diciéndote. Yo te invito a que cierres tus ojos. Cierres tus ojos ahora. Inclines tu rostro, cierres tus ojos, inclines tu rostro. Que puedas orar conmigo. Vamos a orar juntos. Vamos a decirle así al Señor. Decilo conmigo. Repetido ahí en tu corazón. Querido Jesús, creemos profundamente en ti, Señor. Creemos que eres el Dios vivo, el Dios real, que eres el mismo ayer,
hoy y por siempre. Y quizás nosotros, Señor, no tenemos barca que ofrecerte en donde te subas, pero sí tenemos muchos otros medios, Señor, en nuestro diario vivir, en nuestra vida, donde queremos que tú entres. Señor, entra en nuestro celular, entra en nuestra computadora, entra en nuestro trabajo, entra en nuestro estudio, entra en nuestra familia, entra en nuestro hogar, Señor. Te invito a que no solo te subas a mi vida, sino que llegues a mi corazón, Señor. Y que desde mi vida me hables, Señor, y me digas lo que tengo que cambiar en el día de hoy. Si estás escuchando al Señor, el Señor te está diciendo que tenemos que cambiar. ¿Qué cosas tengo que llevar a la profundidad de mi corazón para desde ahí rendirme a tu voluntad, a tu palabra, Señor? Señor, sigue manifestándote en nuestra vida. Sigue mostrándote, Señor, como un Dios de amor, como un Dios de misericordia, Señor. Que no nos has creado para vernos sufrir, sino porque nos quieres ver felices, Señor. Oh, Señor. Señor, en tu palabra lo voy a intentar de nuevo. En tu palabra, Señor, lo voy a intentar de nuevo. Porque confiamos que tú eres el único que tiene palabras de vida eterna, Señor. Por eso, Señor, en ti te pido que de manera especial hoy bendigas mi vida y bendigas la vida de todos los que están aquí y la vida de todos los que estarán escuchando, Señor. Para que podamos tomar tu palabra y llevarla a nuestro corazón y que sea tú quien nos bendigas. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Yo espero que hayas invitado a Jesús a tu barca. Que hayas invitado a Jesús a tu barca. Que el Señor te bendiga. Nos ponemos de pie. Cubierto por tu gracia.
su cerebro, Señor, que está inflamado, papá, te ruego de que vos pongas tus manos sanadoras sobre ellos. Oh Señor, yo creo en tus milagros y sé que lo vas a hacer. Por eso, papá, te ruego por esa pequeña